Luis. Bien, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y permitirme compartir con ustedes nuestra visión sobre el entorno económico y político venezolano. Y no voy a evadir la pregunta retadora que tienen aquí en la fundación, de si hay en realidad una luz al final del túnel chavista en Venezuela. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista futuro, tanto cercano como de más largo plazo? Pero para responder esa pregunta, que por cierto tampoco es que tiene una única respuesta clara y evidente, yo quiero pasearme un poco por el análisis venezolano completo, económico y político, y luego entrar un poco a responder, o por lo menos hacer un intento de acercarme a esa pregunta. Cuando nosotros analizamos Venezuela, evidentemente no podemos separarla de la condición petrolera de Venezuela. Venezuela es fundamentalmente un país petrolero, y aun cuando pueden haber algunas otras actividades importantes o interesantes, el petróleo ha marcado la historia económica y política de Venezuela. Tanto que nosotros hemos desarrollado muchos estudios de correlaciones históricas que concluyen, por ejemplo, que la elección, es decir, los resultados en los eventos electorales venezolanos han estado muy influenciados por el nivel del precio del petróleo que había en cada uno de esos momentos. Y los líderes en poder usualmente podían ganar elecciones cuando tenían dinero, y eso significa aumentos o precios del petróleo elevados. Pero cuando el precio del petróleo cae, la situación política cambia dramáticamente, y ahí vemos cómo los procesos se complican, se producen cambios y búsqueda de la población de alternativas al poder. Es un tema histórico. Si nosotros chequeamos qué ha ocurrido con el precio del petróleo en Venezuela recientemente, podemos entender que la situación para el presidente Maduro es una situación muy distinta que la situación que tenía el presidente Chávez. El presidente Chávez podía surfear la ola de la crisis económica con dinero, con ingresos provenientes del petróleo. Para el presidente Maduro eso ya no es una opción, por lo menos en el corto plazo. Vemos que la caída en el precio del petróleo pone los ingresos petroleros venezolanos, que son los ingresos en divisas venezolanos, en una situación dramática. Tanto que este año nosotros estamos esperando que nuestros ingresos en divisas sean apenas el 20% de los ingresos en divisas del año 2014 y la mitad del 2015. Es obviamente un drama de ingresos lo que tiene tanto el gobierno como el país, e incluso si el país estuviera o tuviera un gobierno serio, también estaría en aprietos. Súmele que no tiene un gobierno serio. Con lo cual la situación evidentemente es mucho más compleja. Pero aun cuando la caída del precio del petróleo explica una parte de la crisis, explica en realidad la amplificación de la crisis, pero no explica la raíz de la crisis, porque la crisis estaba ahí antes de la caída del precio. ¿Qué explica en realidad la situación grave que Venezuela vive hoy? La explica en realidad el colapso del modelo económico de intervencionismo y control del gobierno, primero del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. Quizás en el caso del presidente Maduro, yo podría casi decir que en realidad no podemos decir que el presidente Maduro es el culpable de la crisis en Venezuela, de la crisis económica venezolana. Maduro es un heredero de la crisis. Es decir, ya estaba ahí tanto la fuente de la crisis como las distorsiones económicas que hoy estamos viendo. Pero Chávez tenía la suerte de maquillarla con dólares del petróleo, y Maduro, que no hace nada para cambiar o modificar el modelo, obviamente se ve descubierto sin dinero. Y eso pues muestra la crisis
que ya el presidente Chávez había dejado. Esa crisis, ¿dónde se basa? En un modelo de control de cambios, control de precios, expropiaciones de empresas privadas, control de los sistemas de distribución y hostilidad frente al sector privado. Una hostilidad muy importante que ha desestimulado de manera significativa las inversiones en Venezuela. Solo para poner un ejemplo muy simple, el control de cambio en Venezuela hoy incluye dos tipos de cambio oficial. Hace 2 meses eran 3. Tenemos 2 tipos de cambio oficial. Uno a 10 bolívares por dólar y el otro a 290 hoy bolívares por dólar. Ya de entrada, 2 tipos de cambio oficial del mismo gobierno, uno a 10 y otro a 290, te habla de una locura. Es decir, ya eso es absurdo. Pero más absurdo aún es que obviamente al tener 2 tipos de cambio oficiales, pero una restricción de compras y un control cambiario genera automáticamente un mercado negro. Ese mercado negro hoy está en 1.200 bolívares por dólar. 10, 270 y 1.200 bolívares por dólar. Como ustedes entenderán, con una diferencia, con una brecha, un gap gigante como ese, el estímulo más importante en Venezuela es el arbitraje cambiario. Es decir, recibir un dólar oficial para venderlo en el mercado negro. Arbitrage es la principal actividad económica de Venezuela. No solo en divisas, en dólares, sino también en todo lo que el dólar de alguna manera marca. Los precios de los bienes controlados. Los carros, los repuestos, la comida, las bebidas, en fin, la economía es una economía de arbitraje. Es completamente encaramada, montada encima de una distorsión que además hace imposible el rescate del equilibrio económico en Venezuela. ¿Por qué? Porque como ustedes imaginarán, la demanda de divisas a 10 bolívares por dólar es infinita. Todo el mundo quiere dólares a 10. Pero la demanda a 290 también es infinita. Todo el mundo quiere dólares a 290. Porque automáticamente ganas de eso hasta 1.200 en simplemente un segundo. Por lo tanto, con demanda infinita no se puede rellenar la oferta. Y si no puedes rellenar la oferta, entran los clásicos sistemas de reparto discrecional de dólares al mercado. A ti sí, a ti no, cuánto y para qué. Si el Estado decide cuánto, cómo, dónde y para qué, entra a la economía automáticamente los 2 elementos clásicos, la ineficiencia en el reparto y la corrupción en el reparto. Y ambas destruyen la economía. En el medio de esto, obviamente el gobierno se ha visto, digamos, en una situación de destrucción brutal de sus reservas internacionales. Es decir, solo el año pasado las reservas internacionales cayeron en alrededor de 9.000 millones de dólares. Pero 9.000 millones de dólares sobre 25.000 millones de dólares o 26.000 millones de dólares. Eso quiere decir una caída realmente brutal en términos porcentuales. Pero además debemos añadir que en ese periodo el gobierno cobró una deuda a República Dominicana por 2.000 millones de dólares con un descuento del 50%. Redimió 2.000 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional y recibió 1.000 millones de dólares por un swap de oro en Suiza y vendió una refinería por casi 1.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Con lo cual, no son entonces 9, sino 15.000 millones de dólares que ya no están ahí, que se esfumaron en apenas un año y la situación ha continuado cayendo en el primer trimestre del 2016. Obviamente, sin divisas, con una caída brutal en el precio del petróleo, con además muy pocas posibilidades de recuperación de inversión. Es decir, la inversión está completamente ahuyentada. Es decir, imaginen por un momento que yo soy el ministro
de Economía y vengo a invitarlos a ustedes, inversionistas brasileros, a invertir en Venezuela. Venga a invertir en un país donde usted mete sus dólares y no los puede sacar porque hay un control de cambio. Invierta y gane mucho dinero que no puede repartir porque están prohibidas las emisiones de dividendos a las empresas extranjeras y no se hacen desde el año 2007. Venga y le vamos a controlar los precios por debajo de los costos de producción. Venga y no le vamos a dar dólares para pagar a sus proveedores después de que usted haya traído la mercancía. Y vamos a construir deudas de más de 20.000 millones de dólares con proveedores a nivel internacional. Bueno, usted sabe cuál es la respuesta de esos inversionistas. La respuesta es, no voy. O sea, trato de sacar lo que pueda y obviamente no voy a meter nada. Con lo cual, el proceso se colapsa en términos de inversión. En el medio de esto, el gobierno, ¿qué hizo? El gobierno empieza a cambiar la proporción de importaciones públicas sobre el total de las importaciones para tratar de sustituir al sector privado en la actividad económica del país. Y hoy, bueno, en el año 2015, el 50% del total de las importaciones las hace directamente el Estado, las hace el gobierno, contra 10-13% que hacía en el año 2000. Bueno, un pequeño detalle. $1 millón entregados a Empresas Polar, que es la empresa más importante de Venezuela, produce 5 veces más volumen de alimento que $1 millón de importaciones del Ministerio de Alimentación, con data oficial. Bueno, obviamente, si estás aumentando las importaciones públicas, reduciendo las asignaciones al sector privado, estás quintuplicando la ineficiencia en el sistema en el momento en que no tienes divisas, con lo cual colapsas el sistema. Y esto es, el gobierno lo llama la guerra económica. O sea, lo llama la guerra económica para culpar al sector privado de la crisis que vive. Pero en realidad es simplemente el resultado natural de un modelo de intervencionismo, control antiempresarial o antiprivado en Venezuela. En el medio de eso tienes entonces bloqueadores de producción, una inflación que en este momento es la inflación más alta del mundo y también la más alta de nuestra historia. Según el Banco Central, 180%. Si ustedes calculan con la misma data del Banco Central, utilizando sus ponderadores históricos, o sea, sus pesos históricos, en realidad fue 240%, porque manipularon en el 2015 la forma de cálculo de la inflación. Con eso tenemos entonces la inflación más elevada del mundo y con proyecciones de empeoramiento severo en el 2016. Y además un problema crítico de escasez, es decir, en la ciudad de Caracas, que es la ciudad mejor abastecida del país, donde hay más productos. Sin embargo, los productos esenciales alimentarios regulados de precio por el gobierno llegaron a tener en el mes de marzo 81% de escasez. Eso quiere decir que no conseguimos leche, azúcar, arroz, café en el 81% de los establecimientos en Caracas y es peor en el resto del país. Claro, con esto en mente, algunos de ustedes pudiera pensar que, bueno, decíamos esta mañana bromeando, podía pensar, hey, creo que exagero cuando digo que Brasil vive una crisis muy horrible. Es una exageración comparado con la crisis en Venezuela. Brasil es Suiza, más o menos. Pero la segunda cosa que pudieras básicamente pensar es que en este momento la situación social de Venezuela tendría que ser explosiva y tendría que estar al borde de un cambio. Con lo cual nos ayudaría a la pregunta de, bueno, y entonces esto quiere decir que estamos al final del chavismo, al final del túnel. Va a producirse cambios rápidos que puedan de alguna manera rescatar equilibrios en Venezuela. El primer elemento importante es que si usted ve estos datos, pensaría que la ciudad es invivible, que la población
explota y que estamos al borde de, digamos, del colapso. Eso podría ocurrir en el futuro y yo no soy capaz de predecir cuán largo es ese futuro, pero no está pasando hoy. Sí. Yo vivo en Caracas, no me lo cuentan, yo vivo ahí y la verdad no está pasando nada. La gente se habitúa, se acostumbra al deterioro en su calidad de vida y no hay protestas articuladas sobre ese problema. Primera razón la vamos a conseguir en el hecho de que la escasez es muy grande en el retail, en el comercio, pero no es tan grande en el hogar. ¿Cómo se puede abastecer el hogar si el producto no está en el comercio? No está en un supermercado, no está en un abasto, una loya, no está digamos, en los retail convencionales. Pues bien, se abastece en el mercado negro, que es la actividad más importante de crecimiento en la economía venezolana. Es básicamente un reseller, es decir, la gente hace, la población más pobre hace 7 horas de cola para comprar productos regulados a un precio absurdamente barato y lo revende en la esquina del supermercado entre 15 y 20 veces más caro. Con lo cual, la clase media y la clase alta obtiene los productos y la base de la pirámide obtiene dinero que le permite compensar su deterioro en la calidad de vida. Hay una especie de redistribución perversa de ingresos en el mercado negro, en la reventa de productos regulados. Por supuesto, ha empeorado la situación recientemente. Y empeora fundamentalmente, ¿por qué? Empeora porque al reducirse la producción y al reducirse las importaciones, los productos disponibles para los revendedores también caen. Y empieza a subir o a hacerse más difícil la consecución de los productos. Pero todavía funciona el sistema de redistribución. Y eso, de alguna manera, garantiza cierto nivel de estabilidad social en Venezuela. ¿Cuánto puede durar? No lo sabemos, porque depende de si el gobierno es capaz, por ejemplo, de garantizar ciertos abastecimientos básicos de comida y medicamentos que conviertan a Venezuela en un país primitivo, pero acostumbrado a su primitivismo. Es, digamos, una situación que otros países latinos han vivido en el pasado. Es decir, en realidad, un venezolano hoy come muchísimo más que lo que comía un boliviano hace 20 años. O un peruano hace 20 años. Es decir, no hay duda de que la situación es mucho mejor que la típica de Latinoamérica pobre, con un país que empobrecido sigue recibiendo un ingreso en divisas que es más alto que el per cap en dólares de muchos países pobres de América Latina. Por lo tanto, el sistema es perverso, pero de alguna manera le ha funcionado. ¿Cómo se traduce esto en términos políticos? Obviamente, la traducción política es no necesariamente la explosión social, pero sí el deterioro en el respaldo popular al chavismo. Sí, pueden no explotar, pueden no articularse para, digamos, levantar un país en defensa de sus derechos. Pero lo que sí ocurre es que ya no son chavistas, que ya no están dispuestos como antes mayoritariamente a votar por la oferta de la revolución chavista venezolana. Y eso entonces se convierte en un problema electoral. Fíjense que voy a separar entonces claramente dos conceptos. El concepto electoral del concepto de fuerza política radical. ¿Sí? La pregunta que más me hacen normalmente en Venezuela y en el exterior es ¿cuándo explota? ¿Sí? O cuándo la población saca a Maduro por la fuerza. O sea, ¿hasta cuándo logran mantener la estabilidad? Yo creo que esa pregunta siempre es una posibilidad, lo veremos como un escenario siempre posible en una situación de crisis. Es más, en situaciones menos graves ha ocurrido, por lo tanto, siempre es una posibilidad. Pero siendo sincero, el elemento más importante para mí no es ese.
El elemento más importante para mí es el otro, es el electoral. Yo no puedo contestar si es posible que el gobierno venezolano salga en algún momento por la fuerza. No lo sé. Pero lo que sí puedo contestar es que el gobierno venezolano no podría ganar una elección hoy. La elección a una presidencial la perdería corrido. La perdería con facilidad para la oposición. Y también las de gobernadores. Y también las elecciones de alcalde. Es decir, el problema más importante de esta crisis para el gobierno, lo que le quita el sueño al presidente Maduro, no es si lo van a tumbar hoy o mañana. Lo que le quita el sueño es qué voy a hacer cuando tenga que enfrentar una elección que no puedo ganar. Y cómo cambia el sistema de soporte del chavismo. Porque la base del chavismo fue una colonización de la democracia con la base de la democracia que es la elección. No colonizaste la democracia con las armas, no colonizaste la democracia por la fuerza, colonizaste la democracia con los votos. Era más parecido infinitamente al PRI mexicano que a Cuba o a Pinochet, o sea, en el otro lado. Es decir, no son comparables en realidad con los que la mayoría de la gente lo compara. Es una colonización democrática, entre comillas, como la democracia perfecta o la dictadura perfecta del PRI, como quieras que la llames, en el pasado. Es básicamente la colonización con el voto, con la popularidad. Y eso le daba estabilidad en el tiempo al gobierno de Chávez. Porque al final de cuentas, cualquiera que atacara a Chávez estaba atacando a la mayoría de la población. Más allá de si tenía legitimidad de origen, aunque no tuviera una legitimidad democrática integral como la conocemos en el mundo. Pero tenía la legitimidad de ser la mayoría. ¿Qué pasa si no la tienes? ¿Qué pasa si tienes que cambiar a una autocracia no electoral? Bueno, la realidad es que puede pasar cualquier cosa, pero es distinto a lo que ha pasado hasta ahora. El chavismo tendría que cambiar completamente su estructura de poder. Y eso lo pondría sin duda en riesgos gigantes en comparación a lo que ha tenido hasta ahora. Entonces la pregunta relevante es, ¿qué pasa con la elección? Es decir, ¿cómo eventualmente va a surfear el chavismo los procesos electorales del futuro? Y no voy a matar la pregunta de si en el camino puede explotar la población y no pasar por el proceso electoral y qué significaría eso en términos políticos. Si lo vemos en función de lo que la gente hoy piensa, esta es nuestra encuesta del mes de marzo y 92% de la población en Venezuela indica que el país está mal o muy mal. No recordamos nunca en la historia de Venezuela que más de 90% de los venezolanos sientan que el país está mal. Por cierto, no todos necesariamente creen que Maduro es el culpable de eso, pero 92% cree que el país está mal. El resultado de eso, ¿qué fue? El resultado de eso fue una derrota electoral del chavismo en la elección parlamentaria. Es decir, fueron a la elección parlamentaria y por primera vez en 17 años el chavismo pierde una elección. Por cierto, una elección que alguno de mis colegas, si hubiera estado aquí en octubre, septiembre, noviembre del año pasado, les hubiera dicho que era imposible que el gobierno reconociera, que iba a parar la elección, que no iba a permitir que se votara y que si perdía iba a arrebatar la elección, iba a hacer fraude o iba a decir que era absolutamente inválido ese proceso electoral, pero que nunca iba a permitir el resultado exitoso para la oposición. La realidad es que la elección ocurrió y que el gobierno tuvo que reconocer el triunfo, además significativo, en número de diputados en esa Asamblea Nacional. Porque no era posible no reconocer la elección parlamentaria. Lo primero es que la Constitución puede ser reinterpretada muchas veces. Y en Venezuela, lo vamos a ver, está ocurriendo en este momento por un Tribunal Supremo de Justicia que es básicamente un tribunal chavista. Es un tribunal que responde mucho más a la revolución que a la Constitución.
y por lo tanto es capaz de tomar decisiones muy controversiales, al menos en Venezuela. Pero lo más interesante es que tú no puedes ir a una elección y simplemente hacer un fraude o un megafraude electoral y no reconocer el triunfo por una razón simple, porque nosotros tenemos las actas de los testigos en cada mesa electoral. Y cuando tú te fuiste con el acta, si tú simplemente la sumas, ¿sabes qué pasa? Si y nunca ha ocurrido en 17 años, a pesar de que el discurso opositor en Venezuela ha sido de un mega fraude para explicar por qué perdió permanentemente las elecciones, cuando en realidad todas las encuestas indicaban que Chávez era siempre mayoría y siempre más popular, y que la oposición nunca estuvo ni cerca de ganar un proceso electoral en Venezuela mientras Chávez estuvo vivo. Eso nunca estuvo ni en peligro. No te estoy hablando de un peligro relativo, ni siquiera en peligro, jamás estuvo en términos numéricos. Es decir, más allá de eso, la oposición tenía que explicar por qué convencía a su gente de que iba a ganar y luego los resultados eran 20 puntos en contra, 25 puntos en contra, 15 puntos en contra. Es decir, eran 15 puntos porque Chávez era popular, porque era un monstruo político. Bueno o malo no es lo que estoy discutiendo, era malo. Estoy diciendo que era popular y que había logrado capitalizar o conectar a las masas, como no lo logra el presidente Maduro, pero sí lo logró el presidente Chávez. Pues bien, ni siquiera digamos, controlando las instituciones era posible hacer un megafraude de esas características. Tú te puedes robar, en efecto, en Venezuela hay fraudes menores, 2 puntos, 3 puntos, 1 punto porcentual, pero no 10 o 15 puntos porcentuales. Eso es imposible. Lo que sí hay es un fraude preelectoral, y es el abuso de poder, el uso de los recursos públicos, las movilizaciones del Estado con dinero de PDVSA, el control de los medios de comunicación, un evento electoral que es bias, que es sesgado. No es un proceso transparente, pero no significa ese, digamos, fraude que la gente se imagina con unos hackers cubanos que se meten y cambian el voto del elector. Eso no pasa, eso es mentira. Pero lo que sí pasa es que es muy difícil para la oposición tener comunicación, estar en todo el país, que hay miedo, que hay chantaje, que hay control de medios. Eso sí pasa. Bueno, en el medio de esto, cuando el gobierno pierde la elección parlamentaria, se genera entonces, de nuevo, en mi opinión, una falsa expectativa que creo es negativa para la oposición. ¿Por qué creo que es negativa para la oposición? Fíjense, tú tienes 2 historias completamente distintas alrededor, o posibilidades distintas alrededor del mismo evento. ¿Qué pasó el 6 de diciembre en Venezuela? La oposición ganó, pero además ganó con una mayoría relevante de diputados. Una mayoría, supermayoría, que luego fue básicamente desbancada por el Tribunal Supremo de Justicia para convertirla en una mayoría calificada, pero no una supermayoría. Pero el triunfo fue de una supermayoría, lo otro es una manipulación institucional. Pero el triunfo fue una supermayoría de, digamos, 112 diputados, que es la mayoría calificada máxima del Congreso venezolano. Después de 17 años perdiendo, con 17 años donde la oposición nunca fue mayoría en las encuestas, donde nunca había podido básicamente presentarse como la opción real de poder, cuando el gobierno no pudo, controlando todo, parar su triunfo electoral, cuando la gente manifiesta su deseo de cambio, ¿qué tenías que tener? Una gran celebración. Había una oportunidad de cambio. Había cambiado dramáticamente el sistema político. Las oportunidades de la oposición son de oro hacia el futuro. La oposición había mostrado que había logrado calar en las masas como no había podido hacer mientras Chávez estaba vivo. ¿Eso qué es? Eso es una super noticia para la oposición. ¿Qué pasó? Que entonces pasaste de inmediato a decir que como eso había ocurrido, entonces se acabó el chavismo. Maduro está fuera.
En 6 meses cambiamos el presidente. Vamos con todo en el Congreso. Vamos a quitar los ministros. Vamos a hacer un impeachment. Vamos. Ups. El tema es bastante más complejo que eso. Lo que tú habías ganado era, primero, el reconocimiento de ser mayoría. Una institución de muchísimas instituciones, que vale la pena recordar que la oposición controla una y el gobierno controla todas las demás, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, las armas, el presupuesto nacional, la Presidencia de la República, los medios de comunicación y el sector militar. ¿Te parece que tiene algo de fuerza el gobierno como para mantenerse a pesar de que tú controlas el Congreso? ¿Te parece que era suficiente el triunfo electoral del Parlamento para dar por terminada la fase del chavismo? Era obviamente una exageración de expectativas. Por supuesto que cualquier evento puede ocurrir en el futuro, en el medio de una crisis. Pero la verdad es que tú todavía estás en un conflicto institucional donde, siendo ciertos, el gobierno sigue siendo más fuerte que la oposición, institucionalmente. No es mayoría electoralmente, no puede ganar una elección, pero es muchísimo más fuerte que la oposición en términos institucionales. Yo usé un ejemplo con mis alumnos en la universidad, que estaban muy bravos porque la oposición no había salido a la calle a sacar al gobierno digamos, por la cabeza, con su fuerza nueva, siendo mayoría. Y yo puse un ejemplo muy simple. Le dije, mire, yo tengo 16 alumnos en el doctorado. Y los 16 opositores radicales. Les dije, ok, para la próxima clase yo voy a traer 14 chavistas de los colectivos armados para la clase. Todos pueden traer las armas que usan normalmente. Es decir, los colectivos armados del chavismo tienen fusiles, granadas, controlan el sector militar, tanques, tienen los paracaidistas. Ellos pueden traer todo lo que tienen. Y ustedes pueden traer todo lo que tienen ustedes. Es decir, sus iPods, sus iPhones, sus notebooks y una pistolita que tienen en la casa. Además pueden traer la plata que tienen. Es decir, los chavistas traen el presupuesto nacional completo. Y ustedes traen plata que recolectan como con Friends and Family. Yo los encierro a todos en el salón 2 horas y después cuento. ¿Quién cree que gana? No se trata de una mayoría, se trata de la fuerza en este caso. Si estás hablando de una elección, entonces hablemos de mayoría electoral. Si estás hablando de salidas radicales, entonces tienes que hablar de la fuerza radical. Y la fuerza radical no es igual al tamaño de los sectores, es igual al tamaño plus las armas, la fuerza, la organización, el control militar y la disposición a la pelea. Todo eso forma parte de ese cálculo que tendrías que poner sobre la mesa. Y entonces no me lo mires en las encuestas, porque las encuestas no miran eso. Las encuestas miran cuántos apoyan a uno y cuántos apoyan a otro. No miran cuántas armas tienen o cuánta fuerza. En el medio de eso, lo que realmente ocurrió es que el evento electoral fue mal interpretado. Fue mal interpretado, primero, porque si tú analizas ese resultado del 6 de diciembre numéricamente, políticamente e institucionalmente, vas a conseguir unas sorpresas. La primera sorpresa es que a pesar de que la oposición obtuvo 67% de los diputados, lo que obtuvo fue 56% de los votos. Se amplificó los votos en número de diputados porque el sistema de elección de diputados venezolano está afectado por un gerrymandering, es decir, por una manipulación electoral que el chavismo había hecho en las elecciones previas cuando él era mayoría, para amplificar su propia mayoría. Y bueno, se le vino en contra. Lo que él había hecho a su favor, ahora jugó a favor de la oposición, que con una mayoría pequeña obtuvo una supermayoría en términos de diputados.
Pero si lo vemos en términos de votos, el chavismo, en el medio de la crisis que he descrito, que es horrible, un gobierno incapaz de rescatar los equilibrios económicos del país, logra obtener 41% de los votos en esa elección. O sea, 60-40 se gana en cualquier elección, pero 41% de los votos, los reto a que piensen en un presidente, que piensen en un presidente que es sacado del poder por la fuerza, con 41% de la población, el control militar, las armas, las instituciones, los medios y habiendo sido elegido por el pueblo. ¿Sí? ¿Cómo es que se come eso? Bueno, eso nos lleva básicamente a un tema que para mí es importante, el segundo, que es el juego político. ¿Qué hizo el gobierno frente a su derrota? Lo que hizo el gobierno frente a su derrota fue blindarse. Esto no es muy democrático. Para ser exacto, en mi opinión es completamente contrario a lo democrático. Pero lo que hizo fue, primero, controlar completamente el Tribunal Supremo de Justicia, adelantar las jubilaciones de 16 magistrados del tribunal, adelantó las jubilaciones para elegir los magistrados en el periodo que le quedaba a su Congreso mayoritario. Nombró completo un tribunal chavista y luego, con ese tribunal chavista, desconoció 3 diputados de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, con lo cual la Asamblea está incapacitada para convocar una Asamblea Nacional Constituyente porque requiere la mayoría calificada para esa convocatoria, y luego bloquea todas las decisiones de la Asamblea Nacional bajo la tesis de inconstitucionalidad. Claro, usted a lo mejor no lo entiende bien, aunque por ahí solo en un día y medio hay unas cosas bastante simpáticas de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Brasil. Pero en todo caso, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es tan absolutamente abierto en lo que está haciendo, que cuando fueron instalados este año, cantaron loas al presidente Chávez y a la revolución en la instalación del Tribunal Supremo de Justicia. Todas las decisiones de la Asamblea son decretadas inconstitucionales por el tribunal y no hay apelación al Tribunal Supremo de Justicia. Usted puede apelar a una decisión de la Asamblea, usted puede apelar a una decisión del presidente, pero usted no puede apelar a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y ese tribunal puede decir, por ejemplo, que la Constitución es inconstitucional y nadie puede apelarlo porque no hay una instancia para eso. Por lo tanto, si tú no respondes a la Constitución, sino que respondes a la revolución y además estás convencido, porque esto es lo más interesante, tú estás convencido de que eso es lo correcto. Es decir, tú estás convencido de que tú estás defendiendo el corazón de la revolución y que eso es lo clave para el país. Entonces, obviamente, las posibilidades de la oposición institucionalmente están muy comprometidas. Bueno, termino básicamente con, a pesar de eso, 64% de la población en Venezuela quisiera que el presidente Maduro saliera del poder en el 2016, aun cuando quisiera que ocurriera por la vía constitucional y pacífica, por las vías que la Constitución permite. Y en eso está la oposición. Solo que no he entendido bien todavía que no estamos en una batalla jurídica, estamos en una batalla política. Y en esa batalla política el juego va a ser muy complicado. Y va a ser muy complicado, ¿por qué? Porque usted puede convocar la Asamblea Nacional puede hacer una enmienda a la Constitución para reducir el periodo. Y el Tribunal Supremo de Justicia va a decir en 5 minutos que eso es inconstitucional. Usted le puede pedir la renuncia al presidente Maduro. Tiene derecho constitucional a pedir la renuncia. El mismo derecho que tiene el presidente Maduro es decir que no. Y ya lo dijo. Usted puede ir a un referéndum revocatorio. Es una elección. Hemos dicho que ganar una elección es muy complicado para el gobierno. Bueno, resulta que el referéndum no es una elección convencional. ¿Por qué? Primero porque tiene que ser convocado por 4 millones de firmas de la población que tiene que recoger el Consejo Nacional Electoral, que es chavista. Tiene que ser convocado por el chavista y lo puede demorar mucho tiempo. Pero en adición, si fuera convocado,
El chavismo está protegido por la Constitución porque para revocar al presidente tú tienes que sacar no solo más votos que él, sino más votos que los que él sacó cuando fue elegido. Él sacó 7,5 millones de votos. Hoy nunca podría sacar 7,5 millones de votos el presidente Maduro. Con lo cual, la jugada estratégica natural es convocar a la abstención, porque él ya tiene 7,5 millones garantizados. Si convoca la abstención, esta sería una elección donde no hay secreto al voto. Si usted vota, está votando en contra. Es decir, si usted es un empleado público y se mancha su dedo de morado votando, usted está mostrándose en contra del gobierno que le emplea. La capacidad de amedrentamiento se amplifica brutalmente, con lo cual los números se pueden complicar incluso siendo mayoría. Quedo, y con esto cierro, ¿con qué? Con que tenemos en efecto un choque de trenes, pero hay un tren más fuerte que otro. Mientras el sector militar y la Fuerza Armada juegue con el gobierno, y juega con el gobierno porque le da más poder, porque además es su función defender la institucionalidad, entre otras cosas, con lo cual no está haciendo nada inadecuado teóricamente. Mientras eso está ocurriendo, las posibilidades de cambio son complejas. ¿Puede explotar el país? Y cierro con la pregunta entonces. Sí, eso es una posibilidad. Puede explotar, pero también puede no explotar. También se puede habituar a la primitivización. Y en ese caso, el punto clave es la elección presidencial del 2019. ¿Por qué? Porque puede que no explote el pueblo, pero no va a votar más nunca por Maduro. Con lo cual, eso obliga al chavismo a reconocer a una oposición mayoritaria que puede ganar una elección, o le obligaría a moverse a una autocracia que juega entonces en un plano completamente distinto y que en mi opinión sería completamente inestable para ellos y a muy corto plazo. Si explota, ¿qué pasa? Si explota, la verdad es que la capacidad de capitalización de la oposición es muy baja. Tú puedes lograr que el país explote. Lo que no puedes lograr es controlarlo tú, tomar ventaja tú, porque tú no tienes ni el liderazgo, ni la organización, ni las armas para eso. Con lo cual, el sector militar sería, en mi opinión, el actor clave que capitalizaría cualquier evento de explosión social en Venezuela, ya sea mezclado con el propio gobierno y el presidente Maduro, o mezclado con otro líder chavista que le represente al sector militar más estabilidad hacia el futuro. Yo creo que nosotros vamos a tener un cambio en Venezuela y espero que sea un cambio electoral. En el 19 o antes del 19, presionado por las circunstancias, pero espero que cualquier cambio que ocurra sea un cambio que incluya una negociación entre los diferentes sectores en Venezuela, incluyendo al chavismo y al sector militar, porque de lo contrario, ese cambio sería completamente insostenible e inestable en el tiempo, como hemos visto muchísimos en América Latina en el pasado. Creo que con esto termina mi exposición. Muchísimas gracias.